diablo es malo y nos corrompe, rompe desde niño lo sabía y no hice caso. Día 606 de nuestro diario, y hoy el título es No es como lo pintan. Y es que el refrán hace referencia a que no es tan fiero el león como lo pintan, pero es que habéis visto que hemos empezado con una foto del diablo y una canción que nos habla del diablo, y si es para tenerle su respeto, pero tampoco es como lo pintan. Vamos a ver, porque Jesús va a hablar precisamente de este tema, y es un tema en el que tenemos mucha ciencia ficción, y vamos a escuchar cómo habla Jesús del diablo. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, habiendo expulsado Jesús un demonio, algunos de entre la multitud dijeron: por arte de Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa a los demonios. Otros, para ponerlo a prueba, le pedían un signo del cielo. Él, conociendo sus pensamientos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo va a la ruina y cae casa sobre casa. Si pues también Satanás se ha dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Pues vosotros decís que yo echo los demonios con el poder de Beelzebú. Pero si yo echo los demonios con el poder de Beelzebú, vuestros hijos por arte de quién los echan. Por ello, ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si yo echo los demonios con el dedo de Dios, entonces es que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un hombre fuerte y bien armado guarda su palacio, sus bienes están seguros. Pero cuando otro más fuerte lo asalta y lo vence, le quita las armas de que se fiaba y reparte su botín. El que no está conmigo, está contra mí. El que no recoge conmigo, desparrama. Cuando el espíritu inmundo sale de un hombre, da vueltas por lugares áridos buscando un sitio para descansar. Y al no encontrarlo, dice: volveré a mi casa de donde salí. Al volver se la encuentra barrida y arreglada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él y se mete a vivir allí. Y el final de aquel hombre resulta peor que el principio. Palabra del Señor. Muy bien, pues a ver, para hablar del tema del demonio, de los exorcismos, de las posesiones, etcétera, tuvimos una entrevista con Ignacio Gastelu hace ya un tiempo. Si buscáis en el canal de YouTube de Vaya Usted con Dios, en la lista de vídeos hay una sección que pone de entrevistas. Entonces, pues bueno, ahí lo encontraréis porque estuvimos hablando y obviamente pues él nos explicó desde el punto de vista de la teología quién es el demonio, qué hace, etcétera. Yo quisiera simplemente, a raíz de esta lectura, tocar y recordar algunas cosas. Y es que el diablo no es como lo pintan. Hemos visto esa imagen con la que hemos empezado, ¿no? Un personaje rojo, con cuernos, con un tridente, o sea, que da miedo, ¿no? Teníamos la duda si colocarlo porque la verdad es que la imagen da miedito, ¿no? Y obviamente si el demonio se aparece así, pues todo el mundo saldría corriendo, ¿no? Porque da miedo y uno le huiría. Por tanto, el demonio no es como lo pintan, ¿no? Ni tampoco juega a poseer las personas, porque en ese sentido, cuanto más se nota su presencia, pues más al descubierto queda y en ese sentido es más fácil o más difícil que él pueda engañar al hombre. Recordamos que en aquella entrevista con Ignacio Gastelu, él hablaba de que es un ángel que se rebela contra Dios y como no puede contra él, ataca a sus hijos, ¿no? Como en las películas estas de acción, que cuando tú no puedes contra el protagonista, pues le secuestras la hija, ¿no? Y ahí tienes el resto de película, hombre, intentando liberar a su hija. Es lo que ha hecho Satanás. No puede contra el Creador, va contra las criaturas, ¿no? Y ahí es donde tenemos que tener claro varias cosas, ¿no? O sea, hay mucha gente que, bueno, dicen de hecho, el gran triunfo del diablo es que no se hable de él o que se piense que no existe, que es una idea sobre el mal, etc. Y hay varios libros al respecto que son muy interesantes. Hay uno que es muy bueno porque maneja muy bien, a mí me encanta la ironía y lo utiliza muy irónico, que es Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, sí, el mismo autor de las Crónicas de Narnia, pues también escribió, donde un diablo aconseja a su sobrino, ¿no?, de lo que tiene que hacer para mantener a la persona bajo su poder, ¿no?, y no que se vaya con Dios. Y es curioso porque afirma cosas tremendas, ¿no? Dice, no te preocupes si tu paciente o tu cliente va a misa, no te preocupes.
Lo preocupante es que se crea lo que está ahí leyendo, ¿no? No te preocupes si sale de ciertos pecados, porque se creerá ya bueno y ya mejor y está más todavía en tu poder, le decía el diablo al otro diablo, ¿no? O sea, y empieza a ver cómo realmente, pues efectivamente. También hay un libro muy bueno que se llama La fe de los demonios, de Fabrice Agdad, ¿vale? Que también es un filósofo, es muy bueno, y todos van en la misma línea, ¿no? Pensamos, ¿no?, que el demonio está, pues eso, en los prostíbulos, ¿no?, en los excesos de la carne, y los pecados demoníacos son mucho más sutiles. Si nos fijamos, el pecado de Adán y Eva, ¿no?, cuando aparece el demonio en la Biblia, ¿no?, si os fijáis que aparece como, pues eso, si eres hijo de Dios, le dirá a Jesucristo, come del pan, tírate del templo. Alguna vez hemos hablado de esas 3 tentaciones de Jesús, coge del árbol de la manzana, no porque tengas hambre, sino sé tú el que decide el bien y el mal. Es más, o sea, la soberbia es un pecado mucho más del demonio que puede serlo la lujuria, ¿no?, o la gula o la ira incluso, ¿no? Es verdad que el diablo es el que divide, eso significa la palabra diablo. Satanás es el que acusa, y una de sus tácticas es seducir. Ya tú y yo, pues con la tentación nos la vemos, ¿no?, acogemos la tentación y empezamos, pues sí, pues no, ¿qué tal así? Y ahí es donde estamos nosotros. El demonio no nos obliga, no puede ir sobre nuestra voluntad, él no nos puede obligar a pecar, ¿no? Pero sí es verdad que seduce, siembra, como decía Pablo VI, ¿no?, se insinúa el pensamiento y deja un pensamiento, y ahí es donde entra generalmente, pues, o la duda sobre Dios. Entonces, Dios proveerá, no proveerá, entonces me lo busco yo. No, dudas sobre el prójimo. Oye, ¿tú te has fijado que no te ha dicho nada y tal? Es como esa imagen preciosa, ¿no?, de la parábola de que Dios siembra la semilla y el enemigo siembra la cizaña. Y ese sembrar cizaña tú lo siembras y eso ya saldrá. Yo digo siempre que la discusión del sábado de un matrimonio se empieza a gestar por un pensamiento que a lo mejor el enemigo puso en la cabeza de uno de los dos y lo puso el martes. Y miércoles, jueves, viernes, la pelota se va haciendo grande hasta que la persona explota, ¿no? No podemos culpar de todos nuestros actos al diablo, porque nuestros actos son, nosotros somos responsables de nuestros actos, ¿no? Como aquel que dice, es que se me metió el demonio y me puse hecho una fiera. No, perdona, tú tienes ira suficiente para montar el numerito que montaste, y es tu ira la que tú le has dado rienda suelta. Y también somos responsables, ¿por qué? Porque la casa que se queda vacía, aquí tenemos que tener claro una cosa, no hay un término neutro. O sea, no hay, la casa que se queda vacía, como dice el Señor, se vuelve morada de los espíritus inmundos. Por tanto, ya que estoy diciendo eso, pues no tiene que temer el que es templo del Espíritu Santo. Si tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo habita en ti, el que está en ti es mucho más fuerte. No tienes que tener miedo. Pero es cierto que lo mismo que no le podemos echar la culpa de nuestros actos, tampoco podemos banalizar el poder que tiene cuando tú le abres la voluntad, porque su finalidad es destruirte. Entonces, es cierto que no va a aparecer con una gran... Poniendo un ejemplo, no es un elefante que se te mete en tu casa, porque se te das cuenta, ¿no? Es verdad que lo que es más fácil que se te meta es una cucaracha, una serpiente, que no la ves, que no te das cuenta, ¿no? Y de que te das cuenta te va invadiendo la casa, ¿no? Y por eso es verdad que para destruir a una persona es muy difícil que una persona se destruya del día a la noche, sino que todo es una cosita, otra cosa, un poquito más, y generalmente empieza por alejarse de Dios. Nos vamos alejando de Dios. Y decía que no hay un término neutro, es verdad que esto daría para hablar miles de cosas, ¿no? Podéis leeros, como os decía, este par de libros de referencia, y es cierto que no hay un término neutro. No hay de hecho, la tibieza es el arma del maligno, ¿no? Por excelencia, ¿no? En el sentido de decir, no estoy... La famosa frase que hemos dicho siempre, no hago daño a nadie, pero tampoco estoy haciendo el bien. Me creo que no soy mala persona, no me acerco a Dios y no me doy cuenta que estoy en un punto medio, porque la finalidad del demonio no es tenerte en sus manos, es que simplemente tú no vayas a Dios. Entonces, en ese punto medio, el demonio dice, bueno, me conformo, no está conmigo, pero tampoco está con el otro, ¿no? En fin, no voy a alargarlo más porque ya me pasan los 9 minutos y hay que concluirlo. Así que, bueno, lo dicho. Si queréis ampliar el tema, leeros Cartas del Diablo a su sobrino, de C.S. Lewis, o La fe de los demonios, de Fabrice Agdad,
Y también, si queréis ilustraros un poco, pues en nuestro canal de YouTube está la entrevista con Ignacio Gaztelu sobre demonios, exorcismos, etc. Así que bueno, el diablo no es como lo pintan, no es para tenerle miedo, ni tampoco es cualquier cosa. Hay que tenerle muchísimo respeto, no meternos en su terreno, como el perro que está atado, no te metas a su terreno porque te puede morder, pero no te preocupes que él, si tú no te acercas, no se mete a ti. Y si eres templo del Espíritu Santo, no tienes nada que temer. Así que bueno, lo dicho, iba a decir hasta mañana, pero bueno, mañana, este fin de semana, compartimos el vídeo largo del programa semanal y nos veremos a la vuelta de la semana que viene. Rezamos donde tenemos a la Virgen, aquí en el camarín, la pobrecita que la hemos dejado fuera de foco hoy. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y a la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta mañana y vaya usted con Dios. Malo, malo, el diablo es malo y nos corrompe. Rompe, desde niño lo sabía y no hice caso, el diablo es malo.